estamos para estudiar acerca del nacimiento de Jesús. Para eso nos vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 7. Podemos leer el contexto un poquito para tener un poquito más de idea. Iríamos al 14:15, podemos leer. El 14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Comerá mantequilla, miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ese sería los dos versículos que serían el punto central de este estudio. Pero miremos un poquito el contexto para tener una idea mejor acerca de todo lo que se trata esto. Aconteció, dice en el 1 del capítulo 7 de Isaías, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, lo que es Siria hoy. Ustedes saben que hay una guerra allí en Siria, donde están envueltos Turquía, Estados Unidos, Rusia, Israel, también metido, y creo que Irán. Una tierra que ha tenido muchísimas guerras, tremendo sufrimiento y una diáspora, o sea, una emigración de la gente de Siria en todos los países del mundo. Allí en Europa, por ejemplo, en Alemania, en países de Latinoamérica también, los exiliados o refugiados sirios abundan por todos lados. La tierra está devastada por causa de la guerra y el conflicto. Bueno, esa Siria que soy, la Siria antigua, ¿no es cierto? En ese tiempo estaba el rey Resín gobernando Siria. Y Peca, hijo de Remalías, nos dice en el 1, era rey de Israel. Y dice que el rey de Israel se había unido con el rey de Siria para atacar al rey de Judá. O sea que el rey de Israel va a pelear con un pueblo pagano en contra de sus hermanos, que son los de Judá. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva, o sea, el informe, a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y Efraín era, recuerden, uno de los dos hijos de José, mientras estaba en Egipto. Efraín es hijo de José y de su esposa que era egipcia, hija de un sacerdote de Egipto. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, o sea, el pueblo de Judá. Estas dos naciones iban a atacarlo ahora a Judá, que era más pequeño. Y se asustaron muchísimo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Y dile: guarda, repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean con el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, que es el rey del norte o el rey de Israel. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, Jehová, ¿no? Está diciendo Jehová, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Querían destronar al rey, ¿no es cierto?, hijo de Remalías, Acaz, y poner en su lugar a Tabeel. Sería un aliado de el reino del norte, Israel, y también de Siria. Por tanto, Jehová el Señor dice así. O sea que el relato lo está dando Dios, ¿no es cierto?, con el profeta, ¿no es cierto? Y entonces, por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco. Damasco es la capital de Siria. Ese nombre Damasco todavía permanece hasta hoy como la capital de Siria. Y la cabeza de Damasco, Resín, que es el rey, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.
habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la gran señal? Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este es son pasajes muy interesantes. Estamos en un tiempo, ¿no es cierto?, en que ya el reino de Israel, de la monarquía unida, ¿no es cierto?, monarquía unida, digamos, incluye el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que era Israel. ¿Por qué se dividieron estos dos reinos hasta ser lo que se llamó en el Antiguo Testamento la monarquía dividida? Porque Salomón, entonces, aquel que había pedido a Dios sabiduría para gobernar a un pueblo siendo un niño, Dios le concedió sabiduría, pero también le dio prosperidad. Una prosperidad que lo hizo un rey riquísimo. Y entonces Salomón se fue corrompiendo poco a poco. La Biblia nos dice que tuvo como 700 mujeres, y después que se entregó a los cultos de sus mujeres paganas que movieron su corazón hacia los ídolos, también pasó sus hijos por el fuego. Llegó a hacer cosas terribles como ocultismo, magia, brujería, de todo. Se metió en todas cosas, todo tipo de cosas. Y en Eclesiastés Salomón dice que él probó de todo. Toda cosa que le viniera a la mente la probó. Algunos interpretan que esto también incluye que haya practicado sexo, digamos, homosexual con las personas del mismo sexo. Entonces, por ejemplo, una vez estaba en una librería y vi una publicación de los masones. Y cuando empecé a leer el libro de los masones, allí decía en la revista de los masones, like a journal, como un jornal. Entonces, en la revista de los masones, allí decía que el pionero, el fundador de la masonería, había sido Salomón. Nosotros sabemos que Salomón se metió en muchísimo culto y muchísimas cosas así. Pero llegó un momento entonces cuando ya se había pervertido el reino de Israel con Salomón, que el Señor decidió enviar al profeta Agías al reino del norte, al profeta Agías para hablar, tener un encuentro personal y privado con Jeroboam I. Jeroboam I era el general del ejército de Salomón. Por alguna de las razones, Salomón se enteró que el profeta había ungido a Jeroboam en el norte para que fuera su sucesor, lo que implicaba que la dinastía de Salomón sería rota, ¿no es cierto?, allí, y su hijo no gobernaría el reino. Y entonces Salomón se enfureció totalmente y estuvo dispuesto a matar al ungido de Jehová, que en este caso era el general Jeroboam I. Recordemos que David, ¿no es cierto?, tuvo dos oportunidades cuando fue perseguido por Saúl de destruir a Saúl, el rey que había sido ungido por Jehová. Ya David había sido en oculto ungido por el profeta Samuel para reemplazar a Saúl, al rey Saúl. Entonces Saúl había entrado en terribles celos en contra de David, ¿no es cierto?, porque cuando venció al gigante Goliat, David, la gente aclamaba a David más que al rey. Y entonces le empezaron a entrar celos, y una vez le lanzó una lanza para clavarlo contra la pared, se esquivó David y huyó. Bueno, la cuestión que una persecución muy grande de Saúl para destruir a David. David pasó por experiencias horribles que le acortaron la vida por tanto estrés, tanto desgaste que tuvo a nivel mental y espiritual. Y entonces David tiene dos oportunidades de matar a Saúl mientras Saúl acampa en una tienda. Y no lo hace. David dice: ¿cómo voy a matar al ungido de Jehová? No se atrevió Saúl a matar al ungido de Jehová. Ahora Salomón, su hijo, que había recibido una revelación especial de Dios, que le había dado no solamente sabiduría, de tal modo que llegara a ser el rey más inteligente de todas las épocas, también le dio una gran prosperidad.
y no se acordaba de lo que su padre David había hecho con relación al ungido de Jehová, el respeto que se tenía que tener a un ungido de Jehová. Y ahora el general Jeroboam es ungido por el profeta Ahías, se entera de buena manera Salomón y trata de matar al ungido de Jehová, lo que no hizo David con Saúl. A veces los hijos no siguen, digamos, la línea de los padres que han modelado con sus vidas para tratar de que ellos tengan una guía en el desarrollo de sus vidas cuando pasan por la etapa de la adolescencia, ¿no es cierto? Una etapa alta de conflicto, de problemas de identidad, de pertenencia y referencia, y entonces pasan estas cosas que un hijo toma una decisión diferente con relación a Dios de la que tomó el padre. Y así pasó entonces. Entonces, Dios decide dividir el reino norte con el sur, y curiosamente Jeroboam I, como lo haría mucho tiempo después Jesús con José y María, que cuando el rey de Herodes decidió matar a todos los niños menores de 2 años por la venida de los magos que venían a traerle regalos a Jesús, el nacimiento de Jesús en Belén, entonces ahora también Jeroboam se refugia en Egipto. También Cristo se refugiaría en Egipto siendo un bebé, digamos, a la orden del ángel de Dios que tenía que huir para no ser muerto en manos de Herodes. Bueno, así que Jeroboam huye a Egipto. Después, a la muerte de Salomón, entonces viene Roboam, el hijo de Salomón, va al norte, a las tribus del norte, a lo que sería Israel, ¿no es cierto? Y se reúne con ellos en Siquem, que era la capital de Israel, y hablan sobre los impuestos. Y ahí es cuando Roboam decide poner más cargas de impuestos sobre la gente de Israel. Y ahí el pueblo de Israel dice: ya tuvimos demasiado con tu padre, que nos puso muchísimos impuestos, y ahora tú nos vienes a cargar más fuerte. Y entonces ellos se separan de Judá y vienen a formar su propio reino con Jeroboam I. Y entonces Roboam huye hacia el sur porque el pueblo estaba muy enojado con él. Y así se produce la división de la monarquía unida a una monarquía dividida. Entonces en el norte está Israel, cuya capital es Siquem, en el sur está Judá, cuya capital es Jerusalén. Pero el centro del culto de Israel, ¿no es cierto?, yavista o jehovista, o de Jehová o de Yahvé, está en Jerusalén. Así que en el norte no está, digamos, el centro del culto del pueblo. Entonces, lo que hace Jeroboam es levantar un altar en el norte para que la gente del norte no se le vaya al sur y él perdiera pueblo. Y eso es lo que hace Jeroboam. Levanta un altar en el norte, ¿no es cierto?, tratando de imitar más o menos lo que había en Jerusalén para evitar esta influencia. Así que aquí Israel, pueblo hermano del norte de Judá, se asocia con paganos para destruir el acaso último bastión de Jehová. Esta rivalidad de Israel, ¿no es cierto?, con Judá no era nueva. Había nacido cuando la monarquía, como decíamos recién, se había partido en dos a la muerte de Salomón. Así que Jeroboam, que está en el norte como el monarca, en el sur está Roboam, hijo de Salomón, y el reino está dividido, y entonces empieza en el norte la idolatría, el ocultismo, el sexo libre, quebraron la estabilidad, el dominio y la paz del reino. Y entonces, ya con Salomón esto estaba ocurriendo, y entonces por eso Dios decidió dividir el imperio, ¿no es cierto?, para tratar de que esta fuerza tan terrible del mal destruyera los fundamentos de la nación de Judá y también de Israel. Jeroboam en el norte, ¿no es cierto?, con el pueblo que se había desertado, entonces, y el santuario que estaba en el sur, en Jerusalén, que era la Meca del pueblo de Dios, entonces levantó un santuario rival para detener el flujo del pueblo que no se fuera al sur a adorar en Jerusalén, sin autorización de Dios. Este general había sido ungido por Dios. Sin embargo, sin autorización,
tomó esta decisión de levantar un santuario en el norte, cuando el santuario ya estaba en el sur y la presencia de Jehová se manifestaba en el santuario en el sur. El resultado fue calamitoso. Una puerta se abrió a cultos idolátricos, una suerte de sincretismo religioso. Sincretismo es la unión, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la iglesia, en este caso de Jehová o de Yahvé, el pueblo de Yahvé, ¿no es cierto?, teniendo a Dios como su Dios, y entonces los cultos paganos y los cultos idolátricos, los ídolos unidos con Jehová. Eso se llamaría, esa unión se llamaría sincretismo. Entonces, el pecado de idolatría y prevaricación de Jehová primero fue tan grande que arrastró tras su locura a la mayoría de los reyes del norte que siguieron el pecado de Jeroboam. Si ustedes siguen leyendo la palabra de Dios, van a encontrar vez tras vez que dicen, y el rey tal siguió bajo los pasos del rey Jeroboam primero. Entonces él sacrificó el nombre de Jehová levantando cultos paganos paralelos, ¿no es cierto?, en Israel. El miedo acerca de la influencia del altar central a Jehová en Jerusalén lo movió no solo a levantar un altar paralelo de adoración a Jehová en el norte, sino que en su desesperación le levantó ídolos paganos al pueblo para descomprimir la atracción del centro de adoración a Jehová en el sur. Un proceso de paganización progresiva de las convicciones yavistas o jehovistas del pueblo. O sea, cómo a veces nosotros en nuestro deseo de permanecer, ¿no es cierto?, en la posición que tengamos, estamos dispuestos a negociar con las fuerzas del otro lado que combaten contra el mismo Dios y llegar a formar una unidad, ¿no es cierto?, que es sincrética, que une el bien con el mal. Y eso estaba haciendo este general constituido en rey por medio del profeta Agías, el ungimiento del profeta Agías, bajo la dirección del Dios. Un proceso de paganización progresiva va creciendo de las convicciones que tenemos, en este caso eran yavistas o jehovistas, ¿no es cierto?, de Jehová, o las convicciones que tenemos como cristianos, que a veces nos ponemos a negociar con el mundo de tal manera que cuando queremos acordar estamos rindiendo culto a Dios y culto a otras cosas. Aún, cualquier cosa que ocupe un primer lugar en nuestra vida desplaza a Dios de su posición central en nuestra vida. Aún nuestro yo, si está en el centro de nuestra vida y está por encima de Dios, tiene más prioridad que Dios, nuestro yo se ha constituido en un ídolo y nuestro pecado es egolatría, es decir, adoración a nuestro propio yo, rendir culto a la persona de uno mismo. Ahora, así que se produjo un proceso sistemático, o sea, organizado, de desensitivización espiritual de Jehová. La gente se empieza a desensibilizar, a desensitivizar con relación a Dios, y entonces ya la exclusividad de Dios en nuestras vidas pasa a ser relativa. Cada vez menos le damos importancia a eso hasta que nos encontramos en un estado de negociación o de relación con el mundo que desplaza esa relación central que tenemos con nuestro Dios. Y entonces eso empezó a ser progresivo, esa desensitivización a cultos paganos, a ídolos paganos, sensualistas, y que fue paralelo al culto a Dios. Los cultos paganos no prohibían inmoralidades, promovían sexo libre, orgías sagradas, gratificación incondicional de las pasiones más viles y degradantes. Esto fue desensibilizando la conciencia moral por asociación comparativa entre un culto y otro. O sea que comparando el culto de Jehová y el culto de estas naciones paganas y culto a los ídolos, con la libertad que le dan los ídolos a las pasiones de la persona sin límite alguno. Uno avanza en una pasión hasta un límite, pero en la gratificación de esa pasión encuentra que llegó ya a un techo y necesita más para sentir la misma gratificación. Esto se llama síndrome de tolerancia en drogas y en otras cosas en psicología. Entonces,
Entonces quieren más, 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 y se llegan a degradar y a hacer cosas que nunca hubieran pensado cuando estaban en una relación de pureza con Dios. Y así se degrada el ser humano y caen las peores bajezas. Comparando, ¿no es cierto?, el culto pagano, ¿no es cierto?, y la gratificación y el libertinaje que tiene con el culto a Jehová, que tiene contención, ¿no es cierto?, que tiene una relación personal con su Dios, de conocimiento con el Dios que lo ha creado uno, ¿no es cierto?, una relación amorosa y bondadosa, tierna, extraordinaria, por encima de cualquier relación en el mundo, y cambiamos esa cosa tan extraordinaria por una cosa tan vulgar y vil como las relaciones más bajas que existen cuando nos comprometemos con el mundo. Luego, en la siguiente etapa, los ídolos eran integrados a la práctica religiosa a Jehová. Teníamos lo que se llama prostitución sagrada en el templo de Jehová. O sea que les traigo como memoria, por ejemplo, Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, ¿recuerdan? Jezabel era una pagana y adoraba a Baal, su ídolo principal, y adoraba a otros dioses. Y fue Jezabel la que instituyó, entre otros, ¿no? Pero Jezabel, estamos con ella ahora, Jezabel instituyó también esta orgía sagrada, ¿no es cierto?, e integración de todos los dioses y también a Jehová, porque Jezabel también tenía a Jehová allá, pero Jehová no estaba en el centro, o sea que estaban todos los dioses, diferentes dioses. En el centro de todos esos dioses que había en Israel, cuando Acab reinaba, Jezabel había puesto a Baal, era el dios capital, y a Jehová lo había puesto como un dios menor con los otros dioses que estaban al costado. Y entonces, ¿por qué prostitución sagrada? Porque en el templo en ese tiempo se practicaban orgías, y que con las orgías glorificaban a los dioses. Lo relacionaban también con el culto a la naturaleza, panteísmo, y entonces para que los dioses de la naturaleza trayeran fertilidad, cosechas, buenas cosechas y gran producción de alimentos. Bueno, ese fue el sincretismo y la, digamos, profanación del templo sagrado de Dios mediante no solamente con ídolos, sino con el culto a las pasiones más degradantes en una conducta de orgía sexual increíble, increíble. ¿Cómo la persona puede degradarse de tal manera teniendo un Dios tan poderoso y amoroso como el Dios que tenemos? Este sistema de culto híbrido, de combinación, no es ajeno a muchos cristianos hoy. Mezclan a Jehová, mezclan a Cristo con ídolos del corazón y la mente, manteniendo una relación doble. Por ejemplo, droga y Dios, alcohol y Dios, adulterio y Dios, fornicación y Dios. ¿Qué más? Bueno, tantas cosas que desplazan a Dios de la primera posición del corazón de uno. Jeroboam fue el artífice de esta rivalidad norte-sur, que comenzó con este sistema de culto paralelo y terminó separando a los dos pueblos para siempre. Israel como pueblo desaparecería para siempre. Israel eran 10 tribus, desaparecieron para siempre del escenario. Judá les sobreviviría por más tiempo hasta la deportación babilónica. Recuerdan cuando Nabucodonosor vino a tomar Jerusalén y la destruyó en tiempo del profeta Jeremías y del rey Joacín en Judá. Bueno, Judá permanecería, ¿no es cierto?, como nación hasta el tiempo de esa deportación en tiempos del profeta Jeremías, cuando los israelitas fueron deportados a Babilonia. Y como remanente en los tiempos de los medo-persas, que fue el imperio que siguió a los babilonios. Los babilonios actualmente están representados por lo que es Irak ahora. Allí en Irak están las ruinas de Babilonia, con los ladrillos de Nabucodonosor y todo. Y entonces medo-persa serían lo que son Irán ahora, el pueblo de Irán. Pero fue en el pueblo de Judá donde Dios levantó al Mesías. Esta profecía, ¿no es cierto?, crucial, anuncia ese tiempo de privilegio de Judá, lo que significaba de antemano que Judá sobreviviría a la coalición sirio-israelí como para llegar a ser
el refugio de Emmanuel. O sea que en el 14, si ustedes se fijan, dice, por tanto el mismo Señor, profecía, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En ese momento, el reino del norte, decíamos, con el hijo de Remalías, peca, y el rey Resín de Siria, lo que es Damasco, hoy Siria hoy, se coaligan para destruir, conquistar Judá y cambiar de rey. Entonces se coaligan los dos. El rey Acaz, que es el rey de Judá, tiembla, porque es demasiado pueblo numeroso, dos naciones que vienen a pelear contra Judá tan pequeña, y tiemblan. Y el único recurso que tiene Judá es su Dios, para sobrevivir a este ataque de estas dos naciones que se han unificado. Eso es lo que está pasando en ese contexto. El profeta viene y le anuncia al rey y le dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que en esa profecía le está dando Jehová, Dios o Yahvé, al rey la seguridad de que Judá va a permanecer y va a ser en el futuro el refugio de Emmanuel, el que vendría a nacer en Belén. ¿Bajo la tribu de quién? Bajo la tribu de Judá. Así que en la promesa estaba contenida la seguridad de que el rey del norte del norte de Israel, ¿no es cierto?, y el rey de Siria no iban a tomar Judá en ese momento. Ya le estaba dando la promesa que no iba a ser en ese momento. Judá sería destruida en tiempos de Joacín, en tiempos del profeta Jeremías. Así que esta es la situación que está ahí. Pero ya las 10 tribus del norte habrían desaparecido para siempre. El rey Acaz puso todo su ingenio como para resistir el ataque, pero en su camino a procurar una resolución humana posible al conflicto inminente, se topó con el profeta de Jehová, ¿no es cierto?, que le dio ese mensaje. Resín de Siria, Peca de Israel, eran los reyes que subieron a combatir a Jerusalén. Dios envió al profeta Isaías al encuentro al rey en el extremo del acueducto. Ustedes saben que el acueducto de Isaías, la arqueología lo ha descubierto como un testimonio de que este evento realmente ocurrió, que no es un cuento y una fantasía, como mucha gente que se levanta con incredulidad del otro lado, que no son cristianos o que algunos cristianos a medias, que dicen la fantasía del diluvio, la fantasía del otro lado, la leyenda. No, acá en la Biblia no hay leyenda, son hechos reales que han pasado. Y la arqueología ha descubierto centenares y miles de cosas que están en la Biblia escritas, ciudades, artefactos, tablas escritas en arcilla seca, que están comprobando que los relatos de la Biblia no son leyendas ni cuentos, son una realidad. Yo digo esto porque he escuchado cuando hablan de alguna cosa de Israel, escuchaba la otra vez cuando decían que se había descubierto tal cosa que confirmaba el diluvio. Entonces dice, de la leyenda, decía la persona que hablaba, ¿no es cierto?, ¿cómo diríamos?, moldeado por una creencia convencional, ¿no es cierto?, de que fue una leyenda, que no fue una realidad. Entonces, al hablar de hechos científicos, arqueológicos, que demuestran que el diluvio realmente ocurrió, este hombre que estaba hablando de eso, de la leyenda del diluvio, una cosa contradictoria y paradójica, pero así está la mente de mucha gente con relación a su existencia en el mundo. Así que el miedo, eso lo llevó a este hombre a levantar un culto en contra del culto de Jehová. Y entonces, seguimos adelante. El rey estaba atemorizado por la amenaza. El profeta lo instó a que pida una señal a Jehová
que Jehová se la daría. Ustedes lo ven, al principio lo leímos, que le dice el profeta, pide una señal y Jehová te la dará. El rey dijo que no tentaría a Jehová, o sea que rechazó la oferta de Ezequías. Uno puede pensar, fue reverente, fue respetuoso, no quiso molestar a Jehová. No, todo lo contrario, había cometido un error terrible. Lo que pidas en la profundidad o por encima de las alturas, te lo daré. Haz que el sol se retroceda a mediodía. El sol no retrocede, la tierra se detiene. Del atardecer al amanecer, que la ley natural que moldea el sentido común caiga bajo la soberanía de tu poder. Que la luna se detenga en su marcha inexorable. Que el sol gire alrededor de la tierra y no al revés. Que el sol gire alrededor de la tierra y no la tierra alrededor del sol, como es la realidad. Haz que las estrellas tiemblen a tu palabra y se muevan en diferentes direcciones. Apaga una estrella y enciende un planeta como si fuera una estrella. Haz volar a un caballo como si fuera un águila. Pide lo que quieras en el cosmos, en la tierra, y yo lo haré. Deja una huella imborrable en el océano que no desaparezca detrás de un barco en movimiento que se aleja. Deja huellas al paso de una hormiga sobre una roca. Haz que el agua del mar se levante como un torrente en el aire y se derrame en gotas de oro sobre Jerusalén. Algo parecido Dios le pregunta a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón pidió sabiduría y llegó a ser el rey más sabio. Yo puedo mostrarte las evidencias para fortalecer tu fe. Puedo mostrarte que cualquiera de las cosas que acabo de mencionarte las puedo hacer una por una y aún todas a la vez si se me ocurre. Mas, ¿no es eso acaso mucho más grande que derrotar a los sirios y a los israelitas del norte delante de tu insegura presencia? Hice el universo, puedo transformarlo como quiera. ¿No destruí acaso el imperio más poderoso de la antigüedad, los egipcios? Mandando 10 plagas, partiendo el mar Rojo en 2, para que el pueblo pase en seco, y para que el faraón y sus carros de guerra y sus soldados, cuando quieren pasar en seco, son destruidos por las aguas, son arrebatados y tragados por las olas. ¿Quiénes son entonces Resín y Peca para que tú les temas si yo voy a enfrentarlos en lugar de ti? ¿No ocurre acaso en muchas de los temores que tenemos, de las amenazas, de los momentos de adversidad en que nos encontramos? ¿No tenemos un Dios tan poderoso para hacer cualquier cosa? Claro que sí. Acá respondió al profeta, no podría ninguna señal, no tentaré a Jehová. Confundió totalmente la oferta con una cosa que era incorrecta. Cuando Satanás le dice a Jesús que se lance de arriba del templo, que los ángeles lo tendrán en sus manos, algo así, Jesús que dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Eso era algo muy diferente a esto que está aquí. Acá Dios le está diciendo, pide lo que quieras y yo te lo daré. No obstante, Dios proféticamente le dio la señal, a pesar de que dijo no quiero señal, y le dio la señal más gloriosa en la promesa del nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, de la tribu de Judá. Emmanuel no significa el universo con nosotros. Dios le ofrece lo que quiera al rey y lo hará. Él es el que creó el universo y el universo es infinito. 360.000 millones de galaxias, cada galaxia con 100.000 millones de soles. Cada sol con ¿cuántos planetas? 5 o 6 planetas. Imagínense la cantidad de planetas que hay en el universo. Y los científicos siguen buscando, y leí en la revista Scientific American que decía que había más de 360.000 millones de galaxias. Ya calculaban que eran 500.000 o más y que era infinito eso. Ese Dios tan poderoso, tan extraordinario, con un cerebro tan poderoso, que puede hacer cualquier cosa, no puede vencer al rey de Israel y al rey Resín de Siria. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. En los dinteles ensangrentados de Egipto, o sea, en los marcos, Cristo estaba presente allí simbólicamente, ¿no es cierto?,
ofreciendo a Israel la libertad más grandiosa de manera anticipada, la libertad del poder y el virus del pecado, con una transfusión de sangre sobrenatural, la sangre de Emanuel. Este Emanuel que vendría a nacer como un bebé allí de la tribu de Judá. Sangre pura, limpia, llena de vida para el pecador oprimido por el mal, llena de muerte para el germen mortal del enemigo. Ahora, con la promesa de la simiente de la mujer, estaba asegurada la supervivencia de Judá, el ataque de dos enemigos invencibles que amenazaban con borrarlos de la tierra. Judá no desaparecía, como decíamos, del escenario, como desaparecerían las tribus de Israel para el tiempo del cumplimiento de la venida del Mesías. Judá permaneció, a pesar de que Nabucodonosor eliminó a Israel, luego Ciro, Medo-Persia, que tomó Babilonia en tiempo de Belsasar, este sirio, y Darío, ¿no es cierto?, Artajerjes, los reyes que siguen después, permiten que Judá vuelva a sus lugares allí en el Medio Oriente, y entonces seguirían la tribu de Judá hasta el Sanedrín judío en tiempo de Cristo, hasta el año 70, cuando los romanos destruyeron definitivamente ya a Judá. De todas maneras, la tribu de Judá permanece hasta nuestros días, amigos y hermanos. Bueno, todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Dios. Y entonces, Judá no desaparecería del escenario cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, sino que estaría presente hasta la venida de Cristo. Por eso la profecía de que vendría este niño, esa profecía le estaba asegurando al rey Acaz que el rey del norte, que estaba amenazándolo con tomar, destronarlo, y el rey de Siria no tomarían Judá. Entonces, esa era la seguridad. Acá demuestra por fuera una humildad circunstancial. Mientras dure su estado de indefensión, controlará la manifestación del poder del Altísimo con una expresión de autonegación, de una necesidad de evidencias con humildad. No, estaba cometiendo un grave error. En otro escenario anterior, en el tiempo de los jueces, cuando Jehová escoge y llama a Gedeón como profeta a una misión especial, Gedeón con auténtica humildad pide a Dios señal de que él, Dios, estará con él. Dios gustoso le da las señales que pide. Las señales, ¿te acuerdan del copo de algodón? Que si a la mañana siguiente había rocío y había humedad, ¿no es cierto?, y los copos de algodón se humedecían, que este copo, que se le diría como señal que este copo estuviera seco. Y eso pasó, Dios se lo dio. Después le dice, bueno, para este siguiente día, que afuera, ¿no es cierto?, esté totalmente seco al otro día y que el copo esté mojado. Y al otro día el copo estuvo mojado en tierra seca. Esa fue la señal que necesitaba Gedeón para, digamos, aceptar, digamos, la propuesta de Jehová de servirle totalmente. Es una experiencia así. Yo le pedí una vez a Dios esa experiencia parecida. Tenía una persona, ¿no es cierto?, un familiar, con un problema aquí en la piel, un cáncer de piel, estaba grande así ya, se había visto al médico y todo, esta persona, y entonces yo empecé a orar para ella, tenía 3 hijitos, y entonces a orar y orar y orar, y no pasaba nada. Eran 3 semanas para ir a ese médico, no pasaba nada. Pasó la primera semana, y la segunda semana empecé a clamar a Dios, a orar por esa persona. Y entonces, en la mitad de la semana, le dije, oh Señor, tú hiciste esto con Gedeón cuando te pidió una prueba. Yo te pido esta prueba, Señor, que en la sien de esta persona que tiene ahí ese cáncer, salga un hilo de piel nueva y que día a día se vaya expandiendo hacia los costados y se devore toda esa mancha, de la que hay fotos y todo, se devore toda esa mancha. Vi a esta persona a los 3 días
y le miro al costado y allí apareció el hilo de piel nueva. Y ese hilo de piel nueva se fue expandiendo y se devoró todo ese tumor. De tal manera que cuando esta persona fue a la doctora, no había evidencias de aquel problema. Así que esto que pidió Gedeón, lo pidió Gedeón y Dios se lo dio. Yo lo pedí, Dios me lo dio. Pero el rey rechaza cuando Dios se lo ofrece. Ni siquiera el rey lo ha pedido, Dios se lo ofreció. ¿Está mal pedirle a Dios una señal de que estará con nosotros cuando nos llame a cumplir su propósito? El rey Ezequías pidió que el sol retroceda. Claro, el sol no retrocede, sino que la tierra de tubos giró hacia atrás en su giro. Dios lo hizo así. A Josué le dio la señal parecida. ¿Eran esas peticiones tentar a Jehová? De ninguna manera. Otra historia ocurre con la generación incrédula de que Cristo menciona, que demanda señales para creer. Demandar señales para creer es una cosa muy diferente. Tengo que controlar a ver cuánto tiempo estoy llevando en el estudio. Ok, vamos a ir cerrando esta parte en unos 4 minutos y vamos a pasar al siguiente. Y entonces la única señal que les daría, dijo Cristo, sería a los incrédulos la señal de la resurrección. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Tremenda señal que los sacerdotes interpretaron erróneamente pensando que era el templo. Hicieron una interpretación concreta de algo simbólico. El templo que lo había levantado en 40 años y tú lo vas a levantar en 3 días, ¿qué te crees que eres tú? Era más fácil levantar un templo en 3 días que levantar un muerto de la tumba. Y ellos no lo entendían. Para los premeditados incrédulos, los que mantienen como convicción a priori, como una premisa, como una idea en la mente, una posición que la tienen ya tomada, una creencia fundamental, es su actitud de incredulidad. Las señales aún de la resurrección de los muertos no cambiarían el sistema de incredulidad del pueblo judío. ¿Cómo es posible semejante barbaridad? ¿Cómo es posible que el pueblo judío, los sacerdotes, quieran matar a Lázaro, que fue resucitado por Cristo, para borrar las evidencias de que Cristo viene del cielo, que es el Hijo de Dios, que es Dios omnipotente, que está sentado a la diestra del Padre? Dios poderoso, como dice Isaías, Padre eterno, cuando menciona a Cristo. Y entonces, ¿cómo es posible que aún ante la evidencia de la resurrección de un muerto, pretendan destruir la evidencia y destruyendo la evidencia, destruyen su propio destino de resurrección? Cancelan la oportunidad que tienen ellos de llegar un día a resucitar de los muertos. ¿Acaso no sabían estos sacerdotes que se iban a morir? Claro que lo sabían. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí la creían. Y si la creían, entonces aquí estaba el hombre que tenía el poder de resucitar a los muertos. Y ya daba una evidencia tremenda con el caso de Lázaro, que Cristo esperó que pasaran 4 días para que nadie dijera que no estaba muerto realmente. Ya estaba en estado de putrefacción. No supieron los escribas, los saduceos, que negaban la resurrección de los muertos, los mismos fariseos que la creían, que Jesús había resucitado a Lázaro 4 días después de haber muerto, lo sabían. No obstante, tamaña demostración de poder y dominio sobre la muerte, planearon destruir las evidencias de la resurrección, que era Lázaro, matando al resucitado y matando al que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Una cosa increíble. Queridos amigos, nosotros podemos aprender de estas lecciones extraordinarias de la palabra de Dios lo que significa que Cristo ha nacido hoy en la tribu de Judá. Lo que significa también que Cristo ha nacido hoy en tu mente y en tu corazón para darte un nuevo nacimiento y una nueva vida.